Hoy nos va a compartir la palabra el doctor Jorge Cubero. Para los que no saben, pues es el yerno mío, el esposo de mi hija. Y bueno, estoy muy complacido de lo que Dios está haciendo en la familia de ellos y espero que sea de bendición. Más bien me gustaría que antes pudiéramos orar por él y por su familia. Jorge tiene dos hijos bellísimos también y ustedes saben que cuando uno le sirve al Señor, especialmente llevando las buenas nuevas, hay un enemigo ahí que está siempre incómodo, ¿verdad? Entonces debemos orar por las personas que nos traen las buenas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero venir delante de ti con un corazón agradecido porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros cada día, Señor. Quiero pedirte, Señor, una bendición especial para la vida de Jorge, para la vida de su familia, el lugar donde lo has puesto de sacerdote, de cabeza de ese hogar, para que le bendigas, para que multiplique sus fuerzas, su entendimiento, su pasión por ti, por tu palabra, Señor, para que Él pueda seguir bendiciéndonos, Señor, y trayendo de todo lo que a través del Espíritu Santo tú pones en sus corazones. Quiero pedirte que bendigas a la esposa de Jorge, a Glory, Señor, que la cuides, que la protejas siempre, Señor, que sea su ayuda idónea, Señor, la mujer, Señor, que está siempre edificando su casa, y que los hijos de Jorge, su profesión también, Señor, sean bendecidos y protegidos, Señor, todos los días, para que nunca falte el alimento y el sustento en los lagares de su casa. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Usted bendiga. Buenas tardes, amados hermanos. Un placer, un privilegio, un honor estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y la verdad es que muy alegre, realmente no hay cosa más alegre y gozosa que servirle al Señor. Y servirle al Señor no es solo estar aquí realmente, el servicio al Señor es 24/7, ¿verdad? Los 7 días de la semana, primero en nuestro hogar y luego fuera de él. Hoy les traigo un tema, diría yo, de actualidad. Les traigo un tema de actualidad en el que el Espíritu Santo inquietó mi corazón últimamente y que tiene que ver con las últimas elecciones presidenciales celebradas recientemente, ahora a inicios de este mes. Y el Señor me puso a titular esta enseñanza: discernimiento y valentía en los últimos tiempos. Discernimiento y valentía en los últimos tiempos. Cuando escuchamos discernimiento, mis amados, pues entendemos que es esa capacidad para distinguir, ¿verdad? Esa capacidad para distinguir que nos da el Espíritu Santo cuando somos sellados como cristianos. De hecho, el discernimiento espiritual es una facultad que nos da el Espíritu Santo. ¿Distinguir entre qué? Bueno, entre lo bueno y lo malo, la luz de las tinieblas, lo verdadero de lo falso, la santidad del pecado. Pero qué interesante, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras, el Señor siempre nos estimula, ¿verdad? Nos impulsa a crecer en discernimiento, ¿verdad? Y de hecho, uno de los signos de la madurez del cristiano es la capacidad de discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ahí lo tenemos, pero lo tenemos que desarrollar como si fuese un músculo. Y pasemos la siguiente diapositiva y vean lo que nos dice el libro de Hebreos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y me encanta que diga fuerza de práctica. Quiere decir que está en nosotros ir creciendo en discernimiento. ¿Cómo? Por supuesto, a través de la meditación, de escudriñar, de ir diariamente de día y de noche a las Sagradas Escrituras
para conocer a nuestro Dios. Como dice el libro de Proverbios, la base del discernimiento es la sabiduría de Dios. Y con esta pequeña introducción, pues vamos al ejemplo que les traigo esta tarde, que tiene que ver, repito, con las elecciones presidenciales. Yo siento, mis amados, que estas elecciones realmente estremecieron la atmósfera espiritual de Costa Rica. No encuentro otra palabra para definirlo. Y en ese sentido, yo no me recuerdo, al menos en mis años de vida, que tengo noción, de un evento que enardeciera tanto los ánimos de todos los costarricenses. Y esto principalmente por las discrepancias que se fueron dando entre los dos partidos políticos, por los argumentos que ya ustedes pues conocen ampliamente. Y yo siento que esto empeoró gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, que de repente, no sé si usted percibió lo mismo, pero empezaron a sacar el tema de la política y realmente se produjo un ataque directo, muy claro, hacia la figura de Cristo, específicamente hacia el cuerpo de la iglesia. Y entonces empezamos a ver comentarios como cristianos insensatos, cristianos retrógrados, ¿verdad?, intolerantes y demás calificativos que obviamente no tiene sentido traer a este púlpito. Ni siquiera las Sagradas Escrituras se salvaron e increíblemente veíamos comentarios sarcásticos de que era mejor Condorito y Mafalda que la misma Biblia, ¿verdad? Y todo esto produjo, no sé si ustedes vieron, que familias enteras a veces se fragmentaran, amigos y compañeros de trabajo de años se enemistaran, lamentablemente. Y todo este clima convulso, les puedo decir que causó mucha tristeza en mí. Yo, la verdad es que le decía al Señor un día, Señor, ¿cómo podemos entender esto? Tanta injusticia hacia tu nombre, tanta injusticia hacia tu cruz. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, discierne lo que está pasando, discierne. Y por eso entonces el Señor me ha puesto a formular 4 preguntas para tratar de ver todo lo que ha pasado y lo que va a acontecer desde el punto de vista de una perspectiva espiritual para ir entendiendo por qué ha pasado todo esto. Pasemos a lo siguiente. Y el Señor puso lo siguiente: estamos los cristianos, a raíz de lo que ha ocurrido, discerniendo en qué tiempo bíblico histórico nos encontramos. Número 2, estamos discerniendo quién es nuestro verdadero enemigo. ¿Será que es esa persona que nos insulta, que nos ataca, nuestro verdadero enemigo, o habrá alguien más poderoso detrás? Número 3, estamos discerniendo cómo responder precisamente, adecuadamente como cristianos ante la oposición al Evangelio. Y finalmente, y tal vez punto donde yo quiero pues que presten mayor atención, ¿conocemos los cristianos quién es Dios? No el mundo no creyente, conocemos los cristianos quién es el verdadero y majestuoso Dios revelado únicamente a través de las Sagradas Escrituras. Y entonces en los próximos 50 minutos iremos desarrollando cada punto. Y empecemos con la primera pregunta. Me preguntaba yo en todo esto, si es que todo este clima convulso será solo un punto transicional, ¿verdad? O sea, pasó esto de las elecciones y ya, ¿verdad? Como muchas cosas que pasan en este país, que no pasan a más, ¿verdad? Como pasa en muchas partes del mundo, ¿verdad? Que suceden cosas, pero no trascienden, digámoslo así. Pero el Señor me puso que claramente no va a ser así, que esto marca algo. Y el Señor nos los explica en el Evangelio de Mateo. Pasemos a la siguiente diapositiva y vean lo que dice el Señor. Mateo. No hay duda que todo esto que está ocurriendo nos confirma que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
Y hay señales muy precisas que hace más de 2000 años el Señor nos dejaba. Y vamos a ir viendo una por una. Y la primera señal, como ven ustedes aquí, es el aumento de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía son aquellos falsos maestros que toman la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, la pervierten, la corrompen, la tergiversan a conveniencia de ellos para finalmente esparcirla como veneno, ¿verdad? Y entonces, a manera de ejemplo, no sé si ustedes vieron, pero en estas elecciones salieron personas que se llamaban o se decían llamar teólogos, y tal vez tengan su título ahí, incluso expastores, ¿verdad? Apoyando, comulgando filosofías, ideologías, pensamientos totalmente en contra de la santidad de nuestro Dios, mis amados. Y eso es apostasía. Y un incrédulo podría decir, bueno, pero mire, la apostasía siempre ha existido, desde el primer siglo de la era cristiana, y es cierto, siempre ha habido apostasía. Pero nunca, como en pleno siglo XX y siglo XXI, había habido tanta facilidad para difundirla a través de medios de comunicación y redes sociales. Y lo que es peor aún, lo que más me preocupa, es que nunca había habido en la historia de la humanidad tanta receptibilidad al mensaje apóstata en el corazón del ser humano, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Por esa carencia que tiene el alma humana por ser llenada por algo. Entonces, por ejemplo, usted puede poner en YouTube, no sé, que Jesús lo vieron en un platillo volador en tal, y miren, al día siguiente usted tiene 1000 me gustas, ¿verdad? Porque la gente se está tragando todo. Discernimiento, mis amados. El apóstol Pablo, por eso le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo, mira Timoteo, llegarán los tiempos en que se levantarán falsos maestros y le dirán a la gente lo que sus oídos mueren por oír, ¿verdad? Y la gente cambiará la verdad por los mitos. De manera que muy importante que nosotros mantengamos firmes, ¿verdad? En la sana doctrina que solo se encuentra en las Sagradas Escrituras y se interpreta a través del Santo Espíritu de Dios. Segunda señal, pasemos a la siguiente, por favor. Una idea, manejan el 93% del arsenal nuclear mundial. 14.500 ojivas nucleares, de las cuales 2.000 están en estado de alerta, con una capacidad destructiva que va entre 100 a 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima y Nagasaki lanzada por el ejército americano en 1945. De manera que es otra de las señales claras que la segunda venida del Señor está cerca. Pasemos a la siguiente. Cierto inhóspito como es Marte, cuando 750 millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas, no tienen ni un bollo de pan para alimentar sus necesidades diarias. Para mí eso es insensatez, ¿verdad? Eso es insensatez.
terremotos, catástrofes naturales. Vean. La minoría es por la contaminación atmosférica del hombre. Pero nosotros sí sabemos por qué ocurre esto. Y es porque el pecado, mis amados, vino a dañar toda la creación, ¿verdad? El planeta está gimiendo, pide la segunda venida de nuestro Señor. Y número 4, entonces se entregarán a tribulación y se... En 10 minutos, 2 cristianos son asesinados por causa del Evangelio, mis amados. El 80% de la discriminación religiosa va dirigida al pueblo cristiano. Y si a todas estas señales pensamos que la palabra dice que los tiempos serían similares o iguales a los tiempos de Noé, ¿qué quiere decir eso? Caracterizados por la inmoralidad, pues agregamos otra señal. Y es que uno podría decir que la inmoralidad siempre ha existido, ¿verdad? Y es cierto, todos los imperios grecorromanos, persas, etcétera, se han caracterizado por la inmoralidad, sí, pero nunca la inmoralidad como en pleno siglo XX y el pecado y siglo XXI había sido legalizado e institucionalizado como lo vemos ahora. Y finalmente, pasemos a la siguiente diapositiva. Si a todo lo que le hemos hablado nos vamos al libro de Daniel 12. De verdad, para que todos salgamos con el pelo parado, ¿verdad? O sea, ya que desanimados, con miedos, porque mis amados, todo lo contrario, los cristianos de corazón ya no tenemos nuestra fe puesta en todas estas cosas, me explico, en las cosas terrenales. Esto más bien tiene que traer gozo, paz y esperanza por varias cosas. Número 1, porque esto confirma que lo que este libro dice se cumple. Todo pasará, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra no pasará, su palabra se cumple. Número 2, nuestro gozo, nuestra esperanza ya no tiene que estar puesta en las cosas terrenales. Nuestro gozo, esperanza ya está puesta, mis amados, en nuestra verdadera morada, que es el reino de los cielos. Y número 3, debemos estar gozosos y esperanzados porque toda la tierra está cerca de doblar rodilla y toda lengua de proclamar que Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes y nombre sobre todo nombre para gloria de Dios Padre. Pasemos a la siguiente, por favor.
por el Espíritu Santo o está controlada por huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Y voy a tratar de desarrollar este tema de la siguiente manera, yéndome un poquito brevemente a hechos históricos. A mí me encanta la historia porque la historia, mis amados, es objetiva, no es subjetiva, es decir, ya pasó y no se puede modificar. Y voy a explicarles lo siguiente. Vean qué interesante, fíjense ustedes que los más grandes científicos, pensadores e intelectuales del siglo XVII, XVIII y XIX, cito por ejemplo a Blaise Pascal, ¿verdad? Louis Pasteur, Isaac Newton, el padre de la física moderna, eran cristianos de pies a cabeza. El mismo Isaac Newton, ¿verdad?, escribió más tratados de teología cristiana que de ciencia. Imagínense ustedes. Ellos sabían perfectamente que la ciencia no estaba en antagonismo con Dios, todo lo contrario. Más bien, con cada descubrimiento, ¿verdad?, con cada descubrimiento, ellos sabían que en ese descubrimiento se manifestaba el poder, la sabiduría y la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Vean qué interesante, llega el siglo XX y algo le empieza a ocurrir a la humanidad. Llega el siglo XX y Satanás, de una manera muy sutil, utilizando filosofías, ideologías, pensamientos, ¿verdad?, a través de hombres ateos, por ejemplo, cito a Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, entre muchos otros, empiezan a mandar estas ideologías a las universidades europeas y luego de ahí empieza a migrar a las universidades americanas para luego infiltrarse a toda América Latina. Y estos pensadores empiezan a envenenar el alma humana con el peor veneno que se puede envenenar el alma humana, y es el orgullo. Específicamente el orgullo intelectual. De repente entonces usted ve cómo los estudiantes empezaron a ensoberbecerse, a llenarse de soberbia, ¿verdad?, y a independizarse de Dios. Se empieza a partir del siglo XX a sacar a Dios de la ecuación. Universidades como Harvard, mis amados, que en el siglo XVII la funda cristianos puritanos, ahora en pleno siglo XXI usted saca una Biblia y prácticamente va para afuera. Y de repente entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué hace un Dios soberano cuando el hombre se ensoberbece, se enorgullece, ¿verdad?, se vuelve idólatra de sí mismo? Veámoslo lo que nos dice, pasemos a la siguiente, por favor. Lo que nos dice de personas han sido asesinadas, donde más inmoralidad sin precedentes ha habido en la historia de la humanidad, como ya lo vimos, y donde tristemente más desintegración de la familia ha habido. Y sencillamente, todo esto yo lo único que puedo resumir es yéndome al libro de Romanos 1:21, donde dice, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Necio no es tonto, necio es la persona alejada de la sabiduría de Dios. Y esto es muy importante porque hay que entender que todas estas personas que hoy nos insultan, que escriben, que cristianos insensatos, entonces está llena de orgullo intelectual. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque sencillamente Satanás, al saber que sus días están contados, porque él es un enemigo caído, ¿verdad?, ¿qué está tratando de hacer? Transferir su misma esencia caída. ¿Qué fue lo que hizo que aquel ángel de luz majestuoso, que era Lucifer, se convirtiera en una criatura perversa? ¿Qué es Satanás hoy en día? Pues el orgullo, ¿verdad? Y entonces es muy importante para ir entonces a entender una cosa, porque el mundo le va a decir a usted ahora que usted vale por sus títulos, sus reconocimientos, ¿verdad?, por su dinero, por su físico y un montón de banalidades, mis amados. Y yo les pido a ustedes como cristianos, nunca, nunca crean que su valor y dignidad está ahí.
Su valor y dignidad radica en su paternidad representada en el Padre Creador y Señor del universo. Ahí es donde radica. Usted es hijo del Dios Altísimo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bienaventurado el que tiene sed de justicia, porque su sed será saciada. Sin embargo, hay que saber cómo vamos a responder. Y para tratar de explicarles un poco, formulé 2 preguntas. Pasemos a la siguiente. ¿Verdad? Tenemos una nueva naturaleza que es espiritual, pero nuestra antigua naturaleza pecaminosa ahí queda. Y esto no podemos olvidarlo. ¿Y qué más que el apóstol Pablo nos lo revela? Pasemos a la siguiente, por favor. En el libro de Romanos. De madurez de un cristiano es aquel cristiano que siempre tiene presente, ¿verdad?, que en sus propias fuerzas es imposible vencer al pecado, ¿verdad? O sea que su antigua naturaleza pecaminosa, llámese chisme, murmuración, inmoralidad, mentira, no sé, cada uno tendremos nuestras luchas, ¿verdad? Está ahí latente, ¿verdad? Y que no podríamos, bajo nuestras propias fuerzas, superar a un enemigo que es más poderoso sin el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nosotros mismos. Por lo tanto, el cristiano que no tiene conciencia de que es vulnerable al pecado, valga la redundancia, se vuelve vulnerable al pecado. Pero entonces, yo me pregunto, ¿dónde radica entonces esa capacidad que nos da diariamente, ¿verdad?, la facultad de vencer la tentación y alejarnos del pecado? Pues por supuesto, la respuesta está en el Espíritu Santo. De lo contrario, sería imposible. Y vean lo que nos dice entonces el apóstol Pablo también. Pasemos la siguiente, por favor, en el libro, en Primera de llena de orgullo intelectual, más la carencia del Espíritu Santo. Y sencillamente, carencia del Espíritu Santo más orgullo intelectual, por supuesto que el mensaje de la cruz, ¿verdad?, le va a parecer
ridiculez. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, para nosotros también llenarnos de misericordia y compasión. Yo sé que a veces es difícil, pero tenemos que llenarnos de misericordia y compasión, porque entonces también podemos caer en el anzuelo del enemigo, que ¿cuál es? Llevarnos al espíritu fariseo, ¿verdad? Al espíritu religioso. ¿Y qué es eso? Llenarnos de orgullo espiritual. Entonces, claro, Satanás nos llena de orgullo espiritual, empezamos a hablar en juicio y no en amor, y entonces, ¿qué pasa? El orgullo espiritual nuestro se empieza a confrontar con el orgullo intelectual del no creyente, y eso solo va a derivar en raíces de odio y amargura. Y el cristiano que se llena de odio y amargura, se apaga espiritualmente, y probablemente perderemos la batalla espiritual por el alma de ese no creyente. Mis amados, el cristiano nunca responde mal con mal. Nosotros, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, segunda de Pedro, nosotros fuimos llamados a heredar bendición, nosotros tenemos que heredar bendición. Dice el apóstol que no es que el Señor sea lento para cumplir su justicia, es que es paciente con todos. Él quiere que todos se arrepientan y que ninguno sea destruido, aun aquellos que insultan, ¿verdad? De manera que entonces, en esto fue muy claro el apóstol Pablo cuando le decía a su amado hijo en la fe, Timoteo, Timoteo, no te enfrasques, no te metas en discusiones necias que solo llevan a pleitos, sino que instruye, enseña, sé bondadoso, instruye en amor y ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les abra los ojos y salgan de la trampa en el que el diablo los tiene envueltos. Y entonces, mis amados, ¿qué más que el Señor Jesucristo nos dice cómo tiene que responder el cristiano? Y vámonos al Evangelio, pasemos y vean que es porque el Señor nos faculta, porque Dios no nos va a pedir nunca algo que nosotros no podamos cumplir. Y ya para finalizar esta pregunta, yo les pongo este ejemplo nada más. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos traído a estos tiempos a una figura como Saulo de Tarso? Saulo de Tarso. Dice el libro de los Hechos que antes de su conversión, Saulo respiraba amenazas de muerte. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos, mis amados. Saulo mataba cristianos, fariseo de fariseo. Estuvo presente en la muerte de Esteban, ¿verdad? El primer mártir cristiano. Y sin embargo, o sea, si lo hubiéramos traído en el contexto del siglo XXI, probablemente Saulo estaría ahí en una plaza pública, cristianos insensatos, blasfemando, ¿verdad? Escribiendo artículos y quién sabe qué otras barbaridades. Pero mis amados, llegaría el día que se encontraría con su Señor. Y Saulo de Tarso, de pasar de ser asesino de cristianos, se convierte en el gran apóstol Pablo,
en el hombre más grande después de Jesucristo que ha puesto pie en este planeta. ¿Qué nos dice todo esto? Que no caigamos en la trampa del enemigo, porque recuerde que para todos siempre habrá posibilidad de transformar, de redimir, de restaurar en la preciosa sangre del Hijo de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. Solamente a través de las Sagradas Escrituras. En este sentido, algunas prédicas atrás, nuestro pastor José Miguel nos decía que una de las impresiones que le había dejado estas elecciones presidenciales es que Costa Rica es un pueblo que sigue siendo altamente religioso, pero no es de Cristo. Yo concuerdo plenamente con él. Y si no es de Cristo, no es de Dios Padre, porque solo hay un camino para llegar a Dios Padre y es Jesucristo. Complementando esto, una de las causas principales del fracaso en la vida de un cristiano es por no tener claro el mayor atributo que caracteriza a nuestro Padre Celestial, y es su santidad. En este sentido, yéndome otra vez al ejemplo de las elecciones, les hago esta pregunta. La tolerancia que hoy en día exige el mundo a nivel filosófico, cultural, etcétera, que nos exige, que nos impone, que nos demanda, no es que se nos propone, no, que se nos exige. ¿Es bíblica? ¿Es realmente bíblica esa tolerancia? ¿Realmente es amor? Así es. Yo creo que no, y yo creo que es maldad disfrazada, sutilmente. Y les voy a poner un ejemplo. Pasemos a la siguiente. Mis amados, eso es tolerancia. Eso es tolerancia, ¿por qué? Porque sencillamente son diferencias que no transgreden la santidad de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. Y antes de leer el versículo, les voy a explicar lo siguiente. Si nosotros, mis amados, no entendemos cuál es el mayor atributo de nuestro verdadero y amado Dios, no conocemos a Dios. Isaías 6, capítulo 1 al 7, dice así: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Siguiente, por favor. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice el profeta: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Este espectacular versículo, que en lo personal me ha marcado mucho, vamos a ver, se refiere a cómo hace 2750 años el Señor corre el velo, corre la cortina y le permite a Isaías dar un vistazo a la majestuosidad de su trono. Y nos damos cuenta que la santidad y la gloria de Dios Padre es tan penetrante y refulgente que los mismos ángeles se cubren el rostro y se cubren los pies en señal de sumisión ante su poder. Pero lo que más me cautiva de este versículo, mis amados, es ver cómo todos los ejércitos celestiales allá arriba repiten una y otra y otra y otra vez, santo, santo, santo. A lo largo de todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, solo hay un atributo de Dios que se eleva a un tercer nivel superlativo, su santidad. Usted no verá en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras misericordioso, 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 amoroso, 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 todopoderoso, todo. No. De manera que entonces, mis amados, deducimos, repito, que si usted dice conocer los atributos de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, o los frutos del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad, benignidad, humildad, dominio propio, pero no conocemos que es un Dios santo como primer atributo, no estamos conociendo a nuestro verdadero Dios. Es decir, prácticamente tanto los demás atributos como los frutos del Espíritu, prácticamente se les debe agregar a manera como de sufijo en una palabra indisoluble, el santo. ¿Qué quiere decir esto? Su misericordia es santa, su amor es santo, su ira es santa, su justicia es santa. No se puede disolver. Y esto es muy importante, mis amados, porque otra de las cosas que pude observar en redes sociales fue ver cómo cristianos, bajo el lema de tolerancia y amor cristianos, o al menos así se denominan, comulgaban con filosofías, ideologías y pensamientos que claramente violan la integridad y la santidad de nuestro amado Dios. Y esto es muy grave. Esto no puede ocurrir. Sencillamente, ¿por qué? Sencillamente, mis amados, porque si nosotros bajo el lema del amor toleramos el pecado, sencillamente estamos, número uno, profanando la santidad de nuestro Dios, y número dos, lejos de predicar amor hacia esa persona caída, ¿verdad? Y en lugar de irla a evangelizar en amor, nunca en juicio, estamos condenándolo a un destino eterno de sufrimiento. Y esto es muy grave. Santo, 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 ¿verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando un cristiano, entre más justo sea, entre más tenga claro esto, ¿sabe qué? Más va a temblar al ser expuesto a la santidad de Dios. Y eso lo vemos en diferentes hombres de Dios en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, citemos a Job, cuando el Señor lo confronta, ¿se acuerdan ustedes? Y Job cae de rodillas y le dice, Señor, perdóname, yo no sabía lo que hablaba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y el mismo Isaías, vean lo que dice ahí el versículo. Cuando Isaías es expuesto a la santidad de Dios, y ojo que Isaías probablemente en el siglo VIII antes de Cristo, probablemente era el hombre más justo y más piadoso de todo Israel. Pero aún así, en su justicia, él cae de rodillas y ve al Señor y dice, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo. Ese día Isaías supo quién era Dios y quién era él. Y ahí entendemos por qué la Biblia nos dice que todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Ahí entendemos por qué el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado hubiera sido definitivamente la muerte. Pero también ahí entendemos, porque si entendemos la santidad de Dios,
también entenderemos su increíble y majestuosa misericordia. Y pasemos a la siguiente para explicar este punto. Vean qué belleza este punto, porque Dios en su misericordia, al ver que Isaías cae de rodillas, y ese arrepentimiento de corazón, esa humildad, ese quebrantamiento que sufre Isaías, manda al ángel a tomar, ¿verdad?, un carbón encendido del altar y colocárselo en los labios de Isaías para limpiar su pecado. Esto es bellísimo, mis amados, porque ese altar representa la cruz de Cristo. Y ese carbón encendido representa la preciosa sangre del Hijo de Dios, capaz de restaurar cualquier tipo de pecado y de vida. Isaías había sido restaurado y después de esto sería recordado como uno de los más grandes hombres en las Sagradas Escrituras y más grandes profetas. Pasemos a la siguiente, por favor.
que le puede poner condimento a esta vida es Jesucristo. Nada más. Estamos llamados a ser luz. Qué interesante, la luz por un principio físico está siempre en movimiento, la luz no es estática, en cambio las tinieblas sí, las tinieblas son estáticas. Por eso es que, mis amados, la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas, siempre, y estamos llamados a ser lámparas que brillen, y entre más alto brillen y más intenso irradien, mis amados, más será el radio que abarcará y más quitará tinieblas. Y número 2, la luz ilumina el camino, ¿verdad? Y estamos llamados a iluminar el camino de aquel alma que busca consuelo. Mis amados cristianos de convicción, no cedamos, por favor. Sepamos que tenemos que honrar y glorificar a un Dios santo, porque como dice el versículo, leyéndoles, yo sé que tal vez cuando uno expone no es bonito leer, pero no quiero que se me escape la última parte, complementando este versículo, y lo complemento con las siguientes palabras que el Espíritu Santo puso en mi corazón traerles el día de hoy. Y dice así: Él siendo Dios, se hizo hombre. De su boca nunca salió palabra de condena para el alma en pena que buscaba consuelo y restauración. De sus acciones, como cuenta la Escritura, no se llegan a contar los milagros en los que el paralítico volvió a andar, el ciego recobró la vista, o aquel que yacía en la tumba era levantado de la muerte. Siendo Dios, por obediencia al Padre y voluntad propia, en un acto de amor sin precedentes en la historia de la humanidad, dejó su naturaleza divina para experimentar el dolor físico como cualquier mortal. En su omnisciencia, su angustia lo llevó a sudar sangre la noche previa a su crucifixión. Sería desnudado y humillado, vituperado a tal grado que fue prácticamente irreconocible en el madero. Como cualquier hombre, mientras su sangre era derramada, sintió sed. Y aún así, volvió su mirada a sus ejecutores pidiendo al Creador perdón por ellos.
para finalmente apartarse temporalmente de su Padre y en soledad absoluta recibir sobre sí todas nuestras iniquidades. Mis amados, morir en sí no es ningún mérito, pues al final todos moriremos algún día. Pero morir voluntariamente y de manera injusta por amor, para tomar en lugar de personas culpables como yo y como usted, por lo que el mundo considera vil y menospreciado, tiene más mérito del que podemos reconocer. Eso, amados hermanos, es valentía. Su ejemplo de vida y sacrificio nos infundirán valentía mientras sigamos cada día más enamorados de Él. ¿Y qué nos dará el valor para seguir siempre mirando hacia la meta gloriosa? Su resurrección. Es la certeza y la convicción de saber que así como con Cristo hemos decidido crucificar los valores del mundo, con Cristo también hemos sido ya resucitados para vida eterna. Y por ello, pase lo que pase, ya nada podrá separarnos jamás de su infinito amor. Y cito al apóstol Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos ya del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá ya jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al inicio de sus 3 años de discipulado, el maestro contaba con miles de seguidores que poco a poco se disiparían. Sin embargo, serían 11 hombres, excluyendo a Judas Iscariote, que le seguirían hasta el final. No podemos dejar por fuera al gran apóstol Pablo. De estos 12 hombres, amados, todos excepto el apóstol Juan, quien sería exiliado a sus 90 años a vivir en una cueva de roca en la isla de Patmos, serían ejecutados por su fe. Su vida había sido entregada como ofrenda por la causa de Cristo. Dice la palabra en Apocalipsis 21:14 que un día, cuando ya todo este mundo haya pasado y entremos a vivir en un mundo nuevo, el nombre de esos 12 hombres valientes estará inscrito en los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. El mismo cielo les dará tributo eterno. Debemos hoy estar llenos de gozo, de valor y esperanza, de saber que un día usted y yo veremos esos nombres con nuestros propios ojos cuando seamos llamados a recibir la corona de justicia preparada para los que una vez decidimos dar nuestra vida como ofrenda por aquel que dio su vida por nosotros. Por el tiempo que nos quede de vida aquí, no sé, 2 días, Dios quiera que no, 30 años, nadie lo sabe, solo el Señor ya lo tiene escrito. Mis amados, no perdamos la fe, no tengan miedo, no hay desánimo en el Señor. Y yo hoy me aferro y les pido que se aferren a las últimas palabras que el Señor Jesucristo nos dejaría a todos antes de subir a reinar por los siglos de los siglos a la derecha de Dios Padre. Y abro comillas: y tengan esto por seguro, que yo estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, no hay palabras de gratitud, no hay palabras, Señor, para agradecerte porque un día nos llamaste. Porque si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero a nosotros. Porque antes de la fundación del mundo, mis amados, ya estábamos inscritos en tu libro. Porque todos los días de nuestra vida ya los tienes ahí. Padre, gracias, porque no obstante todo esto que está ocurriendo, todos los ataques, mis amados, nada más tienen que servir para una cosa: fortalecernos en el poder de tu Santo Espíritu, sabiendo que la corona de justicia nos espera.
Señor, te pido hoy que por favor bendigas, Padre, a las familias de Vida Abundante Norte Cariari. Padre Santo, te pido por esos matrimonios. Padre Santo, te pido por estas familias, te pido por sus hijos, Padre Santo, te pido por nietos, te pido por familiares, para que cubras, por favor, la mente y el corazón, Señor, de todos los ataques que se vienen. Que la preciosa sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos dé un corazón lleno de amor y de convicción, Padre, y que sepamos siempre honrar tu santo, santo, santo nombre. Ayúdanos, Padre, para ser sal y luz para Costa Rica, Padre, y sal y luz para el mundo por el resto de nuestra vida, hasta que lleguemos a vivir contigo en comunión eterna. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre, en el único nombre, en el nombre sobre todo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.